Un nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. Hay muchos momentos en la vida en donde siempre tendemos a hacer nuestra propia voluntad. Y siempre buscamos una y mil maneras de hacer lo que nosotros queremos. Y hoy en ese Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versos del 1 al 14, que es un relato de la resurrección, nos vamos a encontrar nuevamente con Jesús que se aparece a sus discípulos de esta manera y de una manera muy particular. Los encuentra en el lago. Recuerden que en el lago el Señor también llamó a sus discípulos. El Señor se les manifiesta y se les muestra, pero ellos están pescando. Pescadores los llamó y después de la resurrección siguen pescando. Regresaron a su vida pasada. Me imagino que se sentían decepcionados, atribulados, sin ninguna esperanza, y allí vuelve el Señor nuevamente al lago y los llama. Hay una confirmación del llamado y les dice: tiren por favor la red a la derecha de la barca y van a encontrar peces. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque estaban de tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tanto, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querigma. Se aparece en el lago de Tiberíades, sí, y allí están Simón, Tomás y Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo y otros discípulos del maestro. Y Pedro toma la iniciativa. Ojo, aquí es importante. Pedro toma la iniciativa y les dice: me voy a pescar. Y le dijeron: vamos contigo. A un dato curioso: el Señor los llamó siendo pescadores. A Pedro lo llamó siendo pescador. Y después de la resurrección, después de la crucifixión, de todo lo que sucede, ¿qué hace Pedro? Pedro regresa a su vida pasada, que era lo que sabía hacer: pescar. Y entonces nos podemos preguntar, pero en el fondo sí creían que Jesús resucitaría, había plena convicción, esperaban la resurrección. Al ver esto, nos podemos preguntar, bueno, listo, sí, por una parte creían, pero al igual tenían que comer, tenían que subsistir, y lo único que podían hacer era pescar. Sin embargo, quedémonos con esto: ellos regresaron a su vida pasada. ¿Cuántas veces en el camino de Jesús también queremos volver al pasado, quedarnos en el pasado? Oye, el exceso de pasado lo único que hace es generar en la vida depresión. Como el exceso de futuro lo único que hace es generar esa ansiedad. Tenemos que aprender a vivir el presente con la gratitud de los hijos de Dios.
Ellos lo están siguiendo, le dicen: Pedro, nosotros vamos contigo. En Pedro hay un liderazgo, es el discípulo al que el Señor constituyó también como piedra. Miren lo importante, hay tanta gente que llegará a tu vida y tendrás que aprender a llevarlos a Jesús. Así como puedes convertirte para muchos en bendición, también te puedes convertir en perdición. Hay muchos que están detrás de ti, que caminan contigo, que están contigo, mejor dicho, para encontrarse con el Maestro. Y sin embargo, Pedro los lleva a pescar a lo único que sabía hacer. Pero allí se encuentran al Maestro, segundo momento, y se encuentran a Jesús de Nazaret, que los llamó en un lago y ahora en un lago les confirma el llamado. El Señor vuelve y llama una y otra vez, te sigue llamando. Y le pregunta: ¿tienen pescado? Y le contestaron: no. Pero ¿cómo no si sabían pescar? Ellos sabían de luna llena, de cuarto menguante. Lo que más sabía Pedro era pescar, pero no había pescado absolutamente nada. Y este desconocido, porque no sabían, no tenían la certeza de que era el Señor, les dice: tiren la red a la derecha. Solo Jesús hace eso de una manera tan atrevida y tan grande. Solo Jesús lo sabe hacer. Y le dicen: a la derecha y encontraréis muchos peces. Allí el discípulo que amaba a Jesús dice: es el Señor. Porque nadie sabía nadie hacía lo que hacía Jesús de Nazaret. Y estos gestos, palabras, acciones solo lo hacía Jesús. ¿Por qué lo descubrió el discípulo que tanto amaba? Porque solo el amor nos va develando la identidad del otro. Cuando somos capaces de amar y cuando amamos de verdad, somos capaces de conocer lo que hay en el sentir y en la acción del otro. Pedro estaba desnudo, se echó al lago nuevamente, sintió la vergüenza, tal vez la vergüenza la misma cuando lo negó 3 veces. Pero aquí hay algo hermoso al final del texto. Miren, el Señor lo que hace, les dice: vamos a almorzar. Y allí se convencen que es el Señor. ¿Saben por qué? Porque Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, lo mismo el pescado. Y ellos sabían que nadie tomaba el pan, nadie elevaba la mirada al cielo y nadie le partía y le compartía el pan y el pescado como lo hacía Jesús. Qué interesante que es en la cena, en la Eucaristía, donde también descubrimos la identidad del Maestro. El Señor te llama en comunidad y te llama a que lo descubras en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.